Cada uno hace su propia suerte. Al oeste de Grundarfjörður, en Snæfellsnes, vivían unos hermanos llamados Svein y Gudrun. Sus padres habían fallecido con 2 años de diferencia. El padre murió en el mar y la madre enfermó y falleció a los pocos meses. Gudrun tenía entonces 19 años y Svein 2 menos. A los hermanos se les permitió seguir viviendo en la granja, a pesar de que algunas personas del distrito pensaban que era mala idea. A los 20 años, Svein era fuerte como un toro y más alto que la mayoría de los hombres. Era emprendedor y bueno con las manos, hábil tanto en trabajos con metal como en madera. También era muy solicitado como cantero. Tras la pérdida de sus padres, Svein se volvió devoto a Dios. Estaba convencido de que sus padres ahora estaban mejor en el cielo. Tenía la palabra de Dios al alcance de la mano y detestaba el paganismo y la superstición. Por otra parte, la muerte de sus padres en tan poco tiempo había despertado dudas en su hermana, pero ella no expresaba abiertamente sus pensamientos. Gudrun era alegre, amable y servicial. En consecuencia, sucedió que, como la partera del distrito estaba envejeciendo, Gudrun fue a ayudarla. Sus deberes le llevaron por toda la zona, y Gudrun era muy querida allá donde iba. Muchos la miraban con ojos cálidos y esperanzados, pero ella dijo que no se casaría hasta que Svein hubiera encontrado esposa. Y así lo hizo a sus 23 años, cuando se comprometió con una chica de Rif, y decidieron casarse en ese mismo año. Sobre la granja se alzaba una inconfundible montaña llamada Firðafjall. En la ladera de la montaña, los acantilados rocosos presentan un aspecto llamativo, y desde hace tiempo se dice que allí vive Huldufolk, o gente oculta. Una noche, Gudrun sintió la presencia de un hombre de pie junto a la cama. Él le dijo: Mi mujer, que está embarazada, se ha enfermado. Te pido que vengas a ayudarnos. Gudrun salió de la granja con el hombre y subió por la ladera de la montaña hacia un acantilado, que se abrió y en él se adentraron. Dentro, una mujer yacía en la cama y 2 niños estaban a su lado con expresión de preocupación. Llegó la noche y el parto fue difícil, pero al final nació una niña. Para alegría y alivio de los padres, los niños y Gudrun. Cuando la mujer se recuperó un poco más del parto, recibió al niño, lo acercó a su pecho y dijo: Gracias, Gudrun. Esto habría sido diferente de no haber sido por ti. Te lo recompensaré por tu ayuda tarde o temprano. Gudrun partió entonces de vuelta a casa, a la granja. Cuando se despertó la mañana siguiente, le contó a Svein lo que había pasado durante la noche. Él reaccionó impetuosamente y le dijo: No es propio de la práctica cristiana creer en la existencia de elfos que viven entre rocas y grietas. Vio que a Gudrun no le gustó lo que le dijo y añadió: Querida hermana, debes haber soñado esto, lo que solo demuestra que eres servicial tanto dormida como despierta. Svein era ambicioso y quería construir una iglesia en el terreno y casarse allí, y así crear mejores condiciones para la devoción cristiana y mejorar la vida cotidiana en el distrito. Le planteó el asunto a Gudrun. He estado considerando la posibilidad de obtener material de construcción de Firðafjall, ya que allí hay buena roca. Gudrun no aprobó la idea de su hermano y le pidió que buscara roca en otra parte. Sin embargo, Svein estaba decidido, y por mucho que ella le presionara, no cambiaba de planes. A la mañana siguiente, subió a la montaña armado con sus herramientas para picar piedra. Se lanzó al ataque, desprendió las rocas de los acantilados y hasta hizo rodar algunas rocas enteras por el precipicio hasta el lugar donde pensaba utilizar el material. Svein estaba muy contento de lo bien que iba su trabajo. Por la noche, Gudrun intentó ocultar sus preocupaciones y alegrarse con su hermano.
pues no quería que se fueran a dormir peleados. Durante la noche, la mujer elfa a la que Gudrun había ayudado en el parto acudió a ella. Llevaba un vestido azul, bellamente bordado con costuras plateadas y un cinturón plateado. La mujer elfa le dijo con amargura: Gudrun, tienes que hacer que tu hermano deje de destruir nuestro hogar. Los elfos recompensaremos generosamente las buenas acciones, pues vengamos cruelmente a quienes nos hacen daño. Estoy en deuda contigo y por eso no le he hecho daño a tu hermano. Pero si continúa con este vandalismo, tomaré cartas en el asunto. Cuando Gudrun despertó por la mañana, le contó a Svein su conversación nocturna y con lágrimas en los ojos le suplicó que dejara de coger piedras en la montaña. Él se negó a considerarlo y le dijo que su ansiedad le causaba pesadillas. Nunca he percibido la presencia de elfos, y me es imposible tomar en serio algo que no es real ni existe. Gudrun se sonrojó y replicó bruscamente: Y aún así crees en Jesucristo, en Dios y en la Santa Madre, sin tener más prueba de su existencia que lo que dice un libro antiguo que nadie sabe ni quién escribió. Svein se dio cuenta de que estaba surgiendo un desacuerdo entre él y su hermana y dijo: Seguiré retirando piedras de Firdafjalk hasta el anochecer, pero nunca más después de hoy. Gudrun vio que no le iba a disuadir. Svein lo dejó ahí, pero Gudrun salió en busca del lugar donde creía haber entrado en los acantilados con la esperanza de encontrarse con la mujer elfa. Quería llegar a un acuerdo, pero los elfos permanecían ocultos. Svein fue a trabajar con algo menos de energía que el día anterior. Se quedó pensativo ante la reacción de su hermana. Nunca antes le había contestado de esa manera. Se sentó y cuando levantó la vista de sus pensamientos, vio a una mujer al borde del acantilado. Iba vestida de azul, con un cinturón plateado en la cintura. Era una mujer magnífica, pero tenía expresión de enfado. Se dio cuenta de que era la mujer elfa sobre la que su hermana le había advertido. Se levantó e iba a decirle que dejaría de quitar piedras, pero antes de que pudiera decir una palabra, ella estiró las manos y las giró en círculos. Él no podía hablar y empezó a girar incontroladamente como una peonza, cada vez más deprisa. Quedó aturdido, pero permaneció de pie. Su entorno se disolvió en un patrón de colores. El oscuro acantilado, la hierba verde, el brillante dorado, el vestido azul y plateado de la mujer. Esto continuó así por el resto del día. Dio vueltas y vueltas hasta que por fin cayó inconsciente. Gudrun estaba confundida cuando Svein no fue a cenar a casa. Se fue poniendo cada vez más ansiosa mientras subía por la ladera de la montaña y no escuchaba ningún indicio de que su hermano estuviera golpeando las rocas con sus herramientas ni removiendo las piedras. Sobre los acantilados rocosos encontró a su hermano inconsciente. Le llevó mucho tiempo reanimarlo y llevarlo de vuelta a la granja. Parecía fuera de sí y no decía una sola palabra. En cambio, se tumbó en la cama y se durmió. Permaneció así durante muchos días. Svein se volvió distante y desarrolló una mirada vacilante y una tendencia a alejarse de la granja. Al final, Gudrun tenía que vigilarlo constantemente y nunca se recuperó del todo. Aunque podía realizar algunas tareas menores en la granja, Svein sobrevivió en ese estado durante 2 décadas. Un día, Gudrun lo encontró muerto junto al montón de piedras que había arrojado de la montaña hacía tantos años. Después de eso, Gudrun vivió sola en la granja hasta que envejeció y ya no pudo cuidar de sí misma. Luego la llevaron a otra granja donde falleció muy anciana. La gente de la comunidad tenía opiniones diferentes sobre las medidas tomadas por los elfos y a Svein, el herrero, lo echaron mucho de menos.
Cuando le preguntaban a Gudrun si estaba resentida con los elfos, siempre respondía: Cada uno hace su propia suerte. La historia de la intención de construir la iglesia perduró en la memoria de la comunidad mucho tiempo después de su época, y con el tiempo, la montaña pasó a ser conocida como Kirkjufell, o Montaña de la Iglesia, y sigue siendo así hasta el día de hoy.